Vamos a seguir hablando sobre algo que es casi un eje en esta mañana aquí en AM 1420 y tiene que ver con temas de industria, va a ser un poco el eje de este programa y estamos en comunicación con José Urtubey. José Urtubey es dirigente industrial, accionista del grupo Tapevicuá y Celulosa Argentina. ¿Qué tal, José? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, José. Bueno, estábamos recién hablando con José Ignacio de Mendiguren sobre la cuestión que es un poco el eje de estos días, que es las políticas totalmente desacertadas que está teniendo hacia el sector industrial Javier Milei. Él habla de secar, o él y su ministro Luis Caputo, de secar la plaza de pesos ante una recesión y lo que me imagino es que aquella persona que vive de un salario, si en medio de una recesión el presidente te dice vamos a secar la plaza de pesos, sabe que su salario a futuro no se va a incrementar y que si no se incrementa su salario, por ende no va a haber consumo y no va a haber ningún tipo de beneficio en su vida en los próximos meses para él y su familia. Te hago este contexto para que vos me intentes analizar desde qué es lo que le pasa al sector industrial, que tienen sus trabajadores que sostener toda esta realidad que le viene muy en contra en las expectativas de levantarte todos los días para tratar de trabajar y de hacer crecer, en el caso tuyo, la empresa, y en el caso del trabajador tener la tranquilidad que la empresa le va a seguir dando un trabajo digno a futuro. Y yo creo que acá es importante entender que, a ver, había que controlar la macroeconomía y la inflación sobre todo, pero el curso de las cosas tiene que llevar a que la microeconomía también debe ser contenida y contemplada en planes políticos que incluyan no solo los sectores políticos, los sectores públicos, sino los sectores privados. Entonces, con esto quiero decir, hay sectores que sí son competitivos per se, sistémicamente, independientemente de que no lo pueda hacer la falta, otros por la falta de incentivos dispositivos, por la falta de estabilidad monetaria, falta de créditos productivos. Son los sectores que están ligados a los hidrocarburos, a la minería y en definitiva a la industria extensiva, pero eso no es solo suficiente para el servicio de las políticas. Se necesitan fortalecer cadenas productivas del interior, cadenas industriales. Me parece que inclusive para ser un país exportador en serio tenemos que tener un mercado interno funcionante y vigoroso. Entonces me parece que ahí es el principal desafío que hay que remarcar hoy en día. Las medidas que adopta el Banco Central del restringido. Te estoy perdiendo un poco, José. Las medidas que dice de cerrar los pesos, Sí. las caídas de pesos que vienen producto de la venta de dólares que se generan a partir de la exportación, de la liquidación de las exportaciones, es un error, porque ya no solo no hay dólares, sino que no va a haber pesos. O sea, la recesión va a ser fortísima y mucho más de la que hoy es, que te muestran caídas de la actividad industrial cercanas al 14,5%. Entonces me parece que hay que entender esto y hay que entender qué está pasando con el mundo. Pero José, ¿no te parece que lo entendemos un montón de gente, menos el presidente, que cuando se lo quieren tratar de hacer explicar, lo primero que dice es que son imbéciles o que son personas que no comprenden el camino? Porque yo cada vez me topo con más gente que entiende qué es lo que está sucediendo. El problema es que no le está atendiendo el gobierno nacional. Sí, lo que pasa es que venimos también, hay mucha de la legitimación con la que hoy actúa el presidente, obviamente viene también en gran parte por, obviamente, la disconformidad que tenía sobre gestiones anteriores. La gente quedó muy dolida con gestiones anteriores y hoy me parece que lo que tenemos que concientizar y desde la dirigencia ir llevando claridad es de que se necesitan separar la paja del trigo, es decir, que haya enojos con dirigentes, con clases políticas que gobernaron el país de forma previa, no significa que no podamos marcar cuáles son los puntos, y eso hace que tengamos que hacer mucha pedagogía para la gente, para que se entienda el daño, porque si no los daños van a ser mucho mayores, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y me imagino, bueno, en el caso tuyo, un industrial o cualquier persona del sector que planifica en este contexto, seguramente te ha pasado, ¿no? En la República Argentina estos vaivenes son algo lamentablemente bastante recurrente.
pero ¿cuáles son los mecanismos que un industrial intenta planificar mínimamente en un contexto tan endeble en cuanto a la confianza que produce el propio mercado, la desconfianza del propio mercado? El primer punto de planificación es entender que la recuperación de la economía no va a ser en B corte, y esto lo vengo diciendo ya hace tiempo. Es decir, no estoy especulando con esto. Hace 2 meses, digo, largo, dije, señores, vamos por un camino que la recuperación no va a ser en B corta, cuando muchos de los economistas hablaban de recuperación en B corta. Entonces me parece que primero es entender qué impacto va a tener también esta corrección de la macro, que no contempla la conexión con la micro, y a partir de ahí ir buscando gomas de auxilio hasta que esto se patentice y empiece a revertir el cambio de humor social, o que agarrar la curva al gobierno. Porque el gobierno tiene que dar una curva, tiene que salir de la visión monetarista puramente y empezar a trabajar en lo que son conceptos de economía real. Ayer en la entrevista que le dio Alejandro Fantino, el presidente Milei, en un momento hablaban sobre la relación entre Argentina y Brasil, y el presidente Milei dijo, bueno, que un poco nos quedáramos tranquilos porque a Lula lo va a ver en noviembre, cuando sea en Brasil la reunión del G20, que va a ocurrir en el país que preside Lula. ¿Qué análisis podrías hacernos brevemente de lo que está impactando en el sector industrial argentino, la no relación que está teniendo el gobierno argentino con el gobierno de Brasil, Lula y Milei, sus representantes, pero que termina lastimando al resto de las poblaciones, de ambas poblaciones, y más específicamente la de la República Argentina? Sí, empiezo diciéndote que el mundo está sufriendo una suerte de regionalización, es decir, está desandando la globalización como la conocimos los años pasados, llamémosle, sobre todo después del impacto pandémico, las guerras de Ucrania y obviamente la guerra tecnológica comercial de China. Entonces, descuidar nuestra región cuando todo el mundo lo cuida es una cosa que va en contrasentido a la inteligencia. Por otro lado, pensar que hace un mes Estados Unidos llevó varias de las posiciones arancelarias. Eso lo hace porque cuida su cadena productiva, no tiene que ver con el libre mercado. Es decir, hay un nacionalismo que también se lo ve en económico, que se lo ve en Brasil, y se lo ve en Estados Unidos, y se lo ve en Europa, que creo que no podemos dejar de lado. Es decir, tenemos que pensar, y este es también otro de los principales desafíos, es decir, hoy Argentina no constituye el mercado porque es obviamente la recesión tan fuerte que no le sirve ni al productor local ni al exterior, ni del exterior. Pero cuando empiece a recuperar esto, también tenemos que discutir cómo vamos a insertarnos al mundo, porque si no, ahí vamos a tener también otro segundo round de línea contraria a lo que es la producción nacional, ¿no? ¿En este tiempo te estás sintiendo muy solo con tus pares? Mira, la verdad que sí, de la misma forma que estuve solo cuando en el 2016 hablaba de que lo demás era insostenible. Y muchas veces lo hemos explicado. Es decir, porque creo que también hay la sociedad para los puntos de vista que no necesariamente porque te pueden hablar ya son en algún punto de lo que se cansó la sociedad, por lo que sea. Es decir, porque el gobierno que integraron, o porque también las medidas que podían parecer coherentes las acompañaron con medidas que no fueron coherentes. Entonces, me parece que hay que buscar un diálogo sectorial y político, y también dándole espacio a nuevas cosas, ¿no? José, te mando un abrazo y buen fin de semana, y gracias como siempre. Dale, un abrazo. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era José Urtubey, quien es dirigente industrial, accionista del grupo Tapevicuá y Celulosa Argentina.